Mi mamá, ella se casó muy joven y también me tuvo muy joven. Siempre desde que era pequeñita vi a mi papá tratar a mi mamá con un poco más de agresividad, más rústico, esa manera brusca de hablar, nada romántico, nada cariñoso, no era realmente un compañero para ella. También recuerdo que aunque yo era pequeña, mi papá siempre salía, se quedaba días fuera y mi mamá caía en una depresión profunda. Siempre veía a mi mamá llorando mucho por los rincones, muy decaída, muy triste, muy delgada, muy acabada psicológicamente. A pesar de que yo era una niña, se podía sentir que ella no estaba bien. Quien es hijo sabe cuando la mamá no está muy bien. Hasta que aprendí a leer y escribir. Mi mamá, como se casó muy joven y me tuvo muy joven, no aprendió a leer y escribir. Ella empezó a estudiar prácticamente al mismo tiempo que yo empecé a estudiar también, ¿sabes? Hasta que un día, en una pelea de ellos, mi mamá descubrió que mi papá la estaba engañando y ella se quedó destrozada, se quedó devastada. Pero mi papá logró revertir la situación, ellos lograron arreglarse y continuaron teniendo la relación como la tenían. Solo que a partir de ahí, yo ya tenía más o menos unos 7 u 8 años de edad. En esa época empezaron a abrir cibercafés cerca de nuestra casa y un detalle, nosotros no teníamos teléfono. Nada de eso porque no existía, era algo para gente que realmente tenía mucho dinero y mi papá empezó a llevarme al cibercafé y me pedía que escribiera por él. Él empezó a enviar mensajes a otras mujeres, hablaba con otras mujeres y me pedía que yo escribiera. Él hablaba y yo iba tecleando y escribiendo lo que él decía, ¿sabes? Y él me decía así, mamá, como mi papá era muy rudo, era brusco, era grosero, yo le tenía miedo y no respeto. Tal vez podría incluso tener respeto, pero el miedo siempre fue más fuerte. Y cuando él me llevaba al cibercafé, eran momentos en los que él era cariñoso, algo que nunca tuve de mi papá. Entonces fue muy confuso para mí porque yo sabía que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Yo le contaba a mi mamá, le decía, mamá, hoy papá me llevó a la computadora para que yo escribiera. ¿Y qué escribiste? Y yo le decía lo que escribía y ella no hacía nada, ¿sabes? Entonces yo tampoco sabía si eso estaba mal o no. Y detalle, en ese mismo tiempo en que mi papá era cariñoso conmigo, también me daba dulces, me daba cosas, él nunca me daba nada. Entonces era muy confuso entre lo que estoy haciendo, no parece que está bien, pero en el momento en que lo estoy haciendo no parece que está bien. Mi papá es cariñoso, me da cosas, que es algo que él nunca hace, pero aún así le cuento a mi mamá que tampoco hace nada. Entonces tal vez está bien. Eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y yo seguí en ese proceso. Pero luego, con el tiempo, ellos peleaban y todo eso. Y entonces mi papá dejó de llevarme al cibercafé. Ya no me llevó más por las peleas entre ellos. Mi mamá se puso muy triste, quedó muy devastada. Siempre había muchas discusiones. Y entonces dejé de ir al cibercafé. Y luego, con el tiempo, mi papá tuvo su primer celular. Era un SMS, ¿verdad? Y entonces, en ese asunto de los SMS, él tenía teléfono, se comunicaba, hacía llamadas y mi mamá seguía en la misma casita y siendo como siempre había sido desde que yo era chiquita. Hubo un tiempo en que yo estaba en casa, estaba yo y mi mamá y estábamos solas. Y ella agarró el teléfono de mi papá a escondidas y empezó a husmear. Pero como ella no sabía leer, se acercó a mí y me pidió que leyera los mensajes que había en el celular de él. Y yo empecé a leer los mensajes. Y entonces mi papá tenía una amante. En mi cabeza es la misma mujer del cibercafé. No sé, pero creo que para mi mamá mi papá tenía varias. Y entonces en el mensaje mi papá estaba saliendo con otra mujer viviendo un romance, casi como una vida doble con otra mujer. Y él en el mensaje le decía a esa mujer que estaba con mi mamá por lástima, porque mi mamá había desarrollado cáncer de mama y que ella había perdido uno de sus pechos y que él perdió la atracción por mi mamá y que él seguía conviviendo con ella por respeto a su historia juntos y que él quería que ella se sintiera bien para que esa otra mujer no pensara mal del hecho de que él todavía estuviera casado con ella, ¿sabes? Pero todo eso es una gran mentira. Mi mamá nunca tuvo cáncer de mama, mi mamá nunca perdió su seno. Oye, mi papá le mintió algo sumamente grave a otra mujer para que la mujer aceptara que él estuviera casado con otra persona, ¿me entiendes? Vaya, eso fue un golpe, sí, tanto para mí que ya estaba un poquito más grande.
Saber que mi papá estaba inventando una enfermedad gravísima, decir que mi mamá no tenía un órgano de su cuerpo para convencer a otra persona de ser su amante, ¿sabes? Que para ella tal vez no sería amante, ¿verdad? Sería la actual, porque, no, él sigue casado, pero ellos no están juntos. Esa es la narrativa que los hombres venden y la mujer la compró. Pero fue suficiente ahí, fue la gota que derramó el vaso, gracias a Dios, para que mi mamá quisiera ponerle un punto final a esa historia. Decidió que ya no quería vivir esa relación. Ella agarró todo lo que era suyo, me agarró a mí y nos escapamos a la casa de mi abuela porque mi papá no dejaba que mi mamá se fuera. Él tenía un control enorme sobre ella, ¿sabes? Entonces ella tuvo que armar todo un plan para poder irse de ahí y nos escapamos. Y claro que mi papá fue detrás de ella. Mi papá la amenazó de muerte. Mi papá amenazó con quitarme la vida. Como yo ya estaba un poco más grande para entender lo que él estaba haciendo, me sentí extremadamente herida por él. Porque él dijo que me quitaría la vida para perjudicarla a ella, ¿sabes? Y él hablaba de mí así, tu hija, porque tu hija, como si yo no fuera hija de él también. Y eso me marcó mucho, de verdad, mucho. Bueno, actualmente sigo viviendo con mi mamá. Gracias a Dios, mi mamá logró salir de esa relación, logró verse a sí misma, logró amarse y ella floreció como mujer, ¿sabes? Ella empezó a desarrollarse, a buscar evolucionar, a mejorar, a no mantener ese ritmo de vida que tenía desde que era adolescente, casada, sumisa. Y mi papá, él simplemente desapareció. ¿Sabes? No es una persona con la que yo hable, no es una persona con la que conviva, no es una persona que quiera cerca. En realidad yo tengo resentimiento hacia mi papá. No sé si algún día voy a perdonarlo por lo que hizo, ¿sabes? Pero algo que siempre agradezco es que mi mamá tuvo la fuerza de sacarnos tanto a mí como a ella de esa historia, por haber logrado salir de esa relación, incluso por la mejora de mi propio futuro, porque quien sufrió muchas consecuencias en medio de todo eso fui yo. Tal vez mi papá me odie porque quería seguir engañando a mi mamá y quería que yo le fuera leal a él, pero yo no podría hacerle eso a ella, porque siempre fue una gran amiga mía y por mucho tiempo ella lo aguantó a él, ¿sabes? Lo único que de verdad pido es que si algún día Dios va a poner en mi vida a un hombre, que sea un hombre totalmente diferente a mi papá, para que yo sea una mujer totalmente diferente a mi mamá, para que nuestra familia sea totalmente diferente de la familia en la que nací. Hola, my cats, ¿todo bien con ustedes? Vaya, muchas veces leemos historias y pensamos que están lejos de nuestra realidad, porque vivimos dentro de nuestras burbujas, ¿verdad? Consumimos nuestros propios contenidos, tenemos acceso a mucha información, vivimos varias realidades. Pero cuando salimos un poquito de ese lugar y nos ponemos en el lugar de una persona que no tiene acceso, que no tiene recursos económicos, que vive de una manera que muchas personas llamarían atrasada, ¿sabes? Porque a veces la condición financiera no ayudó a esa persona a ir a otro lugar de entendimiento y de expansión. Y ver a esa niña creciendo, ¿verdad? Teniendo contacto ahí con la tecnología y teniendo una primera decepción con su papá. El segundo contacto con la tecnología, que es el celular, trae otra decepción. Sin duda, si ella hubiera continuado dentro de esa relación, habría tenido varias dificultades emocionales. Probablemente podría relacionarse con el primer hombre que le diera amor, atención y cariño. Y pronto podría casarse joven también, relacionarse joven también, para poder huir de su casa, de ese dolor y de ese resentimiento, de esa alienación, de esa traición, de esa depresión que vivía con su papá y su mamá dentro de la misma casa. Y sin darse cuenta, estaría repitiendo el ciclo de su mamá: casarse joven, terminar embarazada, tener un hijo. Y el esposo repetir con ella todo lo que el papá hacía con la mamá. ¿Sabes? Entonces, para que veas la importancia de que una madre despierte y de que una madre entienda que no es porque seas madre y tengas un hijo que estás obligada a quedarte con el papá. A veces es más saludable criar a un hijo sola que criar a un hijo dentro de una casa que solo va a causarle traumas. ¿Entiendes? Entonces, hoy traje esta historia como un ejemplo de fuerza para la mamá, porque está dentro de una situación, de un ciclo vicioso. Tener fuerza y tener valor para huir de eso, ¿sabes? Para salir de eso y para enfrentarse a sí misma. Una nueva versión de una nueva mujer que estoy segura que tienes dentro de ti. Y si estás pasando por algún tipo de agresión o conoces a alguien que está pasando por algún tipo de agresión, denúncialo. Marca el 100 o el 190 para llamar a la policía. Y mándame la historia en el canal, en historiascanal.com.br. Dale like, comenta, comparte, suscríbete. Un beso y hasta el próximo video.